Vamos a hablar hoy de Jesús, una vez más, el buen pastor. Y este pequeño estudio que vamos a compartir hoy está basado en los evangelios, como ya podéis suponer, si hablamos del maestro, más concretamente del Evangelio de Juan, del capítulo 10. La enseñanza de Jesús, donde él se llama a sí mismo buen pastor, está íntimamente ligada a otra que está también contenida, ¿no?, en los evangelios, en la expresión que él dice de sí mismo, ¿no? Yo soy la puerta del aprisco de las ovejas. Soy el buen pastor, la puerta del aprisco, ¿no? Puede parecer un juego de palabras, ¿verdad? Pero en realidad es una enseñanza profunda y que poco a poco, en la medida de nuestras limitaciones, pues vamos a ir degradando y vamos a ir entendiendo, ¿no?, poco a poco. Para empezar, vamos a definir qué significa aprisco. Aprisco, según la RAE, dice que se trata de un refugio, un paraje que los pastores utilizan para proteger a sus ovejas contra las inclemencias, contra la intemperie y los depredadores, ¿no?, naturalmente. Y si reflexionamos en el espíritu de la letra, como nos han enseñado, ¿no?, nos damos cuenta de que Jesús es realmente ese refugio en sí, ¿no? Y al mismo tiempo también es la puerta del propio refugio, ¿no?, aunque parezca todo así un galimatías, pero lo vamos a ver, ¿no? Él es el refugio y él es la entrada a ese refugio. Él dice que todos los que llegaron antes que él, otros pastores, son ladrones y son salteadores. Eso lo dice como parte del texto, ¿no?, de este pasaje del capítulo 10 de Juan. Y que las ovejas no le hicieron caso. Dice, yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará. Entrará y saldrá y encontrará pastos. El ladrón solo entra para robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vamos a ir pasito a paso. A intentar, ¿no?, desgranar el sentido real de estas palabras. Al menos desde eso, ¿no?, desde algún punto de vista que vamos a elegir, ¿no?, en el que nos vamos a colocar. Porque ese símil, la verdad es que del pastor, del refugio, de la puerta, podemos traerlo también, ¿no?, a nuestro entendimiento y hasta lo que ha ocurrido y lo que ocurre, ¿no?, hasta nuestros días, con ese concepto que tenemos de pastor. Jesús es la puerta del aprisco, es la puerta de ese refugio seguro. Jesús, lógicamente, no habla de un lugar físico, ¿no? Estamos seguros que, bueno, no hacía falta aclarar, pero por si acaso, ¿no? Quiere decir que él, el maestro, él es el que abre la inteligencia, el que ilumina, el que guía, el que conduce al espíritu poco a poco a la perfección, a lo que es lo mismo, a ser como él mismo, ¿no?, como el propio Jesús. Jesús conduce al hombre hacia Dios, hacia nuestro Padre eterno. Ese es el concepto real y final de lo que sería un pastor, ¿no?, como conductor hacia la vida eterna. Aquellos que desde de recorrer esas sendas, el camino mostrado por Jesús en su propia vivencia y se han dedicado a desviar de ellas a los hombres, incluso inclinándoles a veces al odio, al orgullo, al vicio, ¿no?, a la venganza, a la avaricia, pues han sido los que Jesús llamó en su momento ladrones y salteadores, porque se han apropiado de algo que no les pertenece y además le han dado un indebido uso porque no han penetrado en el corazón humano, por la única puerta que puede facilitar su entrada al pastor, ese pastor de amor y ese pastor de abnegación. Ellos han utilizado, pues como dice Jesús, los que entran por otro lado, ¿no? Esta parábola de Jesús y la explicación un tanto velada, ¿no?, que él le da, abarcaba en realidad el presente de entonces y lo futuro, ¿no?, con un lenguaje pues apropiado a los tiempos, hablando de pastores, de ovejas y de apriscos o redil, ¿no? Y bueno, es adaptado a los tiempos, a las inteligencias de los hombres que le escuchaban en aquel momento. Recordemos que eran hombres aún muy rudos, muy endurecidos y con una educación aún muy rudimentaria, ¿no? A esos hombres a quienes era preciso llamar vigorosamente su atención y poner de manifiesto todos estos, quiénes eran, ¿no?, los falsos pastores de la época. Él quería señalar quiénes eran y a las generaciones que debían venir después, quiénes habían de ser los falsos pastores que se darían el título, ¿no?, ese título de sus representantes, de sus discípulos
y ahí pone de manifiesto las señales por las cuales había de reconocerse. Estos falsos pastores de quienes se debía huir y de cuáles debía ser, ¿no?, las señales de los verdaderos, de los únicos que los hombres debían escuchar y seguirles, ¿no? Él pone como, él hace patente que su autoridad sobre nuestro planeta y sobre la propia humanidad es absoluta. Que la salud integral del hombre está basada en la práctica de la moral de Jesús, la que él nos enseña, ¿no? Y cuál es realmente, él nos muestra cuál es realmente la importancia de la misión que él tiene en la tierra. Quien no entra por la puerta del aprisco de las ovejas, sino que sube por otra parte, es un ladrón y un salteador. Hasta el momento hemos visto muy a menudo, ¿no?, aquellos que se autodenominan pastores, conductores, líderes religiosos, que no solo no han entrado por la puerta del aprisco, que ya hemos definido lo que es, ¿no?, y es decir, no han llevado, ¿no?, a su propia vida ese mensaje del Cristo, ¿no?, ese mensaje crístico que es el que nos hace entrar en el verdadero camino, que es vivir con humildad, vivir en el amor a Dios, al prójimo, con lo que ello conlleva realmente, ¿no?, con una nueva vida verdadera de servicio a los demás, siendo útiles, ¿no?, siendo esas manos de la providencia divina. Pero no solo esto, ¿no? El mayor problema en que, llamándose pastores o guías, se convierten en conductores de otros y a veces de muchos, y ahí podemos hilar, ¿no?, de un ciego guiando a ciegos, ¿no? Podemos incluir a todas las creencias, ¿eh? No estamos nosotros denunciando a nadie, sino señalando nuestros propios errores, quizás también del pasado, ¿verdad? También puede ser que hayamos estado por ahí. Llevando a ese rebaño por sendas extrañas, que nada tiene que ver con los caminos que ejemplificó Jesús, y que a veces suponen sendas contrarias a lo que realmente él enseñó, ¿no? Algo diametralmente opuesto a las que él nos mostró durante su vida física y durante todas las veces que ha enviado a sus mensajeros. En muchas ocasiones estos pastores marcan pautas al resto que solo conducen a la satisfacción de su interés personal, al enaltecimiento de su propio ego, y bueno, nada más lejano, ¿no?, el principio que él nos enseña, a la ley de amor, que es lo que él vino realmente a mostrar. Aquí en esta realidad que todos conocemos, podemos reconocer a los que no entran, ¿no?, por la puerta del aprisco, y a los que entran por otros lados, a los que no entran más que para robar y para expoliar, los que se aprovechan de las necesidades ajenas, explotando ese anhelo, ¿no?, que todos conservamos en algún rincón de nuestra alma, y que a veces de buena fe buscan ayuda, no resultan más que explotados, ¿verdad? Son títeres muchas veces de mentes muy fuertes, de mentes manipuladoras, convirtiéndose así, pues eso, en rebaños de estos pseudo pastores que en su momento decidieron hacer un uso malintencionado, sino perverso, de su condición, alejándose, y lo que es peor, alejando, ¿no?, a ese rebaño de la verdadera enseñanza. Esto, a poco que pensemos, se nos pueden venir muchísimos ejemplos a la cabeza, ¿verdad? Estos guías o pastores, pues asumen una enorme responsabilidad, ¿no?, ante las leyes divinas, al hacer un uso indebido. Por eso dice que son salteadores de la posición que ocupan, ¿no?, utilizando para su propio beneficio al final y para el perjuicio de otros, ¿no?, con estas enseñanzas tergiversándolas, ¿no? El resumen sería que el que se encarga de enseñar a los demás y que en lugar de enseñarles con la palabra y el ejemplo la moral pura que Jesús personifica, que él ha predicado y él ha vivido, esos que los extravían a las personas, ¿no?, de las sendas sencillas, de las sendas más rectas, de la justicia, del amor, de la caridad. Este es como decimos en la, ¿no?, el salteador de almas, que es como Jesús los llama, ¿eh? Son falsos pastores. Pero el que entra por la puerta, ese sí es pastor de ovejas, ¿no?, el que enseña y practica. Muy importante esto, ¿no?, no solo que enseña, sino que practica.
a ojos vistas esta moral, la moral cristiana. Ese es el verdadero pastor. A ese pastor, el portero, por así decir, ¿no? La puerta se le abre. Y las ovejas escuchan su voz y él llama por su nombre a las ovejas. Fijaos qué interesante ese párrafo, ¿no? Solo el que entra por la puerta del aprisco, el que asume las enseñanzas de Jesús, entra realmente en ese refugio que suponen sus enseñanzas y las pone en práctica, las lleva a su propia vida. Es decir, cuando empezar a aprender, a asumir el compromiso de aprender y practicar la ley, esa ley de amor que Jesús ha personificado en sí mismo, eso nos da las herramientas para que el bien resuene en nosotros y podamos seguir ahondando en esta senda de iluminación, que es lo que es al final. Este es quien el Señor abre la inteligencia, al que le ilumina, porque sus enseñanzas penetran en el corazón de sus hombres, que le reconocen. Cuando Él dice que reconocerán su voz, ¿verdad? Y ahí acuden, ¿no?, a esa llamada. Sienten esa sintonía para poder reconocer esa sabiduría, para recorrer quién es, para reconocer quién es un buen guía, un buen pastor y recorrer ese mismo tramo, ¿no?, ese mismo camino que Él ha trazado. Todos sabemos, todos conocemos otro pasaje evangélico que dice que muchos serán los llamados, ¿no? A esto se refiere, porque muchos serán los llamados y pocos los elegidos. Sería como algo, bueno, sería para otro trabajo, ¿no? Pero en realidad sería como algo, no sé, injusto, ¿no? Pero no resulta eso, ¿no? Sino que tú estás preparado, tú te trabajas y en tu corazón resuena lo que Jesús dice cuando Él te llama. Por eso resuena en nosotros su palabra y su llamada. Aquí podemos hacer también un pequeño inciso, ¿no? Llamando también a la responsabilidad. No solo es responsable el pastor. Independientemente de la responsabilidad que asume este falso pastor, los miembros de estos rebaños, por así decir, ¿no?, tampoco están exentos de esa responsabilidad. Ya tenemos la suficiente capacidad de discernimiento. Y como hemos dicho antes, en cada uno de nosotros resuena, ¿no?, lo que somos. Es decir, con lo que sintonizamos. Seamos, pues, cada uno de nosotros cajitas de resonancia, ¿no?, en la que solo suenen notas hermosas y de utilidad a la providencia. Sigamos. Cuando dice Jesús que saca afuera a las ovejas, el buen pastor las saca de las sendas trazadas por los falsos pastores, es cuando esas personas, ¿no?, que de alguna manera han sintonizado y han tomado el camino erróneo, Jesús, con su llamada, una vez que ha llegado el momento, Él los saca, ¿no?, de ese lugar y los saca de ese aprisco que con toda seguridad ha sido creado, pues, a base de caos, a base de oscuridad y de tinieblas, ¿verdad? Cuando no nos dejamos llevar por la verdad, el sufrimiento está garantizado. Con lo que también hace alusión, ¿no?, a lo que ocurrió en aquel tiempo, porque él hace alusión, alegorías filosóficas, por así decir, pero también temporales, ¿no?, de aquel tiempo y de este presente, y probablemente de los venideros, ¿no? Lo que ocurre en aquel tiempo con la ley de Moisés, ¿no?, lo que ocurriría después con el cristianismo y lo que se haría ya antes de la nueva revelación, ya en los tiempos entonces futuros y ahora actuales en esta revelación, ¿no?, en esta revelación espírita, para conducir a los hombres a la práctica de la moral pura, la moral pura del maestro. Él ha ido enviando mensajeros para reconducir a su rebaño, por así decir, para que salgan, ¿no?, de esa oscuridad y vuelvan a encontrar el verdadero camino, ¿no?, de la luz, del conocimiento. Moisés trae esa primera revelación en la que trata de conducir a la humanidad a esa senda recta de la creencia en un solo Dios y a una conducta moral adecuada. Esta enseñanza de Moisés cae en manos de los hombres y ya comienzan los desvíos, ¿no?, esos desvíos, esas malas interpretaciones, los intereses personales y algo muy común, la unión de lo civil
con lo religioso. Ahí se tergiversa la verdadera enseñanza. Continúa con la venida de Jesús, la segunda revelación. Aunque si somos estrictos, todas son revelaciones crísticas, pues todos son enviados del Cristo planetario. Jesús viene a enseñarnos la ley de amor y a sacar de la senda del error a la humanidad, ¿no? A ese rebaño suyo, llevándoles al camino verdadero. Pasado el tiempo, cuando ya viene Jesús, da su mensaje, y bueno, y con inteligencias ya más maduras, más tarde, Jesús envía al Consolador prometido. Y ahí nace la tercera revelación, que ya no está personificada en un hombre en concreto, sino que está diversificada, está universalizada, y que le está dando voz a los espíritus que Cristo ha designado, el Cristo ha designado para esta misión. Se encuentra otra vez, cuando viene el Consolador, con su enseñanza tergiversada, mal utilizada, y por tanto necesita volver a sacar a los hombres de esas falsas sendas, ¿no? Y volver a reconducir al rebaño, es decir, a la humanidad, a la senda correcta, a la senda del amor, que es lo que ha venido a enseñarnos la doctrina espírita. Y cuando ha hecho salir a sus propias ovejas, ¿verdad? También Jesús hace esta expresión, ¿no? Dice, y cuando ha hecho salir a sus propias ovejas, él va adelante. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Es decir, porque estamos en sintonía con él, ¿no? Lo que hemos estado comentando antes. Aquí podemos comprender que los que siguen las huellas del verdadero pastor, practicando la moral de que Jesús nos ha enseñado, y con su vivencia y con su palabra, ¿no? Con ese ejemplo de humildad pura, caridad, amor, abnegación y entrega, ¿no? Y que efectivamente han reconocido la voz pura del Salvador. No se dejan ya extraviar. Los que ya conocen la verdad, los que conocen ya la palabra, ya no se dejan orientar por falsos pastores, ¿verdad? Por malos pastores. Le siguen con firmeza, sin dejarse engañar por esos cantos de sirena que prometen, y prometen tanto, prometen engaños que solo alimentan al ego, a las necesidades materiales momentáneas, temporales, a la identificación, ¿no? La identificación de la persona que ya está despierta, es tal que su voz se hace nítida, ¿no? En ese griterío del ambiente, ese ambiente ilusorio en el que vivimos, ¿no? En el mundo material actualmente y en todos los tiempos. Y como él mismo dice, ya no, a un extraño ya no le siguen, ¿no? Ya no, porque no resuena en ti esa voz, ¿verdad? Esa invitación que te suelen hacer, que huye, ¿no? De hecho, huimos de ese falso pastor porque ya no les reconocemos, ya no resuena en nosotros, porque ya son extraños. Aquellos que han llegado a comprender la armonía divina ya no se dejan seducir por esos sonidos chirriantes, ¿no? Del mundo, de las voces humanas que pretenden seducirnos. El mundo material actual es muy seductor, ¿verdad? Pero los que ya conocen ese camino ya no se dejan seducir. Podemos estar, como han dicho, creo que era la Madre Teresa, ¿no? O sea, perdón, Teresa de Ávila, estar en el mundo sin ser del mundo, ¿verdad? Bueno, Jesús afirma así, ¿no? Continuamos con este párrafo que estamos comentando, que en verdad os digo que yo soy la puerta de las ovejas. Hablando de esa parte, ¿no? De acceso a ese lugar nuevo, ¿no? Como hemos dicho tantas veces, ¿no? Que los hombres no pueden progresar, no pueden purificarse y llegar a la perfección si no es por medio de la práctica de la moral del Cristo. Si no seguimos sus huellas, las huellas que él, huellas porque él ya los ha andado, ¿no? Esos caminos, ya los ha recorrido, ¿verdad? Si no seguimos esas huellas con sus enseñanzas, con sus ejemplos, él lo ha trazado ya perfectamente, ¿verdad? Esos, los que no lo andan, los que no lo recorren, no pueden adelantar. No se puede adelantar si no es por él. Porque él es el que abre la inteligencia. Él es el que esclarece.
por todos los medios que la providencia de Dios ha puesto bajo su poder y de los cuales Él dispone como protector, como gobernador de nuestro planeta, según las necesidades, ¿no? Y las facultades de cada hombre y de cada época y de cada era, ¿verdad? Él está pendiente de nosotros desde el sinfín de los tiempos. ¿Sí? Fijaos que afirma tajantemente que todos los que hasta ahora han venido son ladrones y salteadores. Y así las ovejas no los han escuchado, ¿no? No han sido capaces de hacerlos despertar. ¿Sí? Con este lenguaje bien figurado, ¿no? Él alude a las diversas misiones humanas que más o menos contaminadas por las debilidades propias de la naturaleza humana, pues no tuvieron la fuerza, no tuvieron el valor que tiene la misión de Jesús. Al decir todos los que hasta ahora han venido son ladrones y salteadores, Jesús emplea un lenguaje duro, ¿verdad? En realidad Él está demostrando, está declarando que Él tiene completa autoridad y establece el valor de esa autoridad con un lenguaje muy fuerte, como digo, para llamar la atención de los hombres, que en nombre de los profetas le rechazaron en aquel momento, ¿no? Y que a pesar de que esperaban al Mesías, lo rechazan y no lo reconocen. A Él, que como Mesías esperado, no lo aceptan. ¿Por qué? Porque no se ajusta a lo que ellos pensaban que debía ser. Ellos tenían una visión absolutamente materialista, una muy limitada, muy estrecha, ¿no? Unas mentes muy estrechas, que no eran capaces de ver más allá. Imaginando a un Mesías, pues dominador, que llevaría a su pueblo a librarse, a liberarse de la opresión y a dominar a otros pueblos, a desplazarse como una especie de supremacía, ¿no? Nada más lejos de la imagen que adopta Jesús para manifestarse en la tierra. Un hombre sencillo, un hombre pobre, que se relaciona con los más necesitados y que nada tiene que ver con las altas esferas de la política o de la religión. ¿Sí? Pero que su sola presencia hacía inclinar la cabeza de todos, ¿verdad? Incluso las cabezas coronadas. Se encuentran que no posee ningún poder y al mismo tiempo su poder va más allá de cualquier hombre. Y continúa diciendo, así las ovejas no los han escuchado, que es la segunda parte de este trocito que acabábamos de comentar. ¿No es cierto que los hombres se han separado de aquellos principios que, bueno, todos esos enviados han venido inspirándonos? ¿Verdad? Los hombres hemos sido, en un principio los escucharon, ¿no? Cuando aparecieron, pero poco a poco se han ido olvidando de ellos y de todo cuanto se les ha ido enseñando. Jesús ha ido enviando, ¿no? Y él mismo, ¿no? Cuando él llegó, fue rechazado por tantos, ¿verdad? Pero también ha sido recibido por un pequeño grupo que ha ido siempre en aumento, y que debe multiplicarse hasta lo infinito. Porque como él mismo afirma, y como sabemos, por la ley inexorable del progreso, los tiempos vienen en que los hombres escucharán su voz, como él mismo dice. Porque la ley de progreso así lo impone. Y que por la purificación y por la transformación de nuestro planeta y de su humanidad, no habrá más que un solo rebaño y un solo pastor. Eso es lo importante. Al final de tanta diversificación, al final, sí o sí, todo debido a las leyes, entre las que está la ley de progreso, nos van a llevar a un solo pastor, ¿no? Y a un solo rebaño. Sabemos del momento actual, ¿no? En el que vive el planeta, ¿verdad? Momentos de depuración que están anunciados desde el principio de los tiempos, y solo los que sintonicen con la voz del pastor, los que estén aptos para seguirle, pues van a continuar en este aprisco. Mientras que los que no lo hayan logrado, pues continuarán. Pero ya en otro ambiente, un ambiente más adecuado a sus tendencias, hasta que puedan de nuevo unirse
al rebaño del buen pastor, ¿verdad? Siempre van a estar amparados por el pastor. Lo que pasa es que ya probablemente tengan que abandonar momentáneamente ese aprisco, ese redil, ese refugio, para ir a aprender a otro y volver al original, ¿verdad? Lo que es lo mismo, ¿no? De aquellos que interiorizaron sus enseñanzas y las pusieron en práctica, ¿verdad? Ahí se cumple la promesa de un solo pastor y de un solo rebaño. De hecho, así va a ser, ¿verdad? Él dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, se salvará. Estoy mirando la hora. El que practique su moral y sigue sus huellas, progresará, se purificará y seguirá la marcha ascendente que conduce al espíritu a la perfección, que es nuestro verdadero destino. Nosotros todos estamos abocados, sí o sí, a la perfección. Las luchas en que el hombre va degradándose, desgastándose durante su vida, es en realidad un sinsentido, porque deja su vida en lo efímero. Esa oportunidad que se le da, la dejamos en lo efímero, ¿verdad? Eso que va a dejar, ¿no? Lo que se va a quedar aquí, en la materia con la materia. El que entra por la puerta, ese ya se dedica a lo realmente válido, a cultivar su ser inmortal, lo que realmente le pertenece. El resto, bueno, pues no es más que un préstamo. Todo lo que tenemos materialmente es un préstamo, ¿verdad? Y que tendremos que devolver. Cuando la indumentaria física ya no sea útil, cuando se desgaste, pues la abandonaremos y la materia se volverá a la materia, ¿verdad? Y sigue diciendo Jesús, y entrará y saldrá sin tropiezo, y hallará paz. Entrará, saldrá sin tropiezo, y hallará paz. ¿Qué querrá decir eso a la vista de la nueva revelación, de la doctrina espiritista? Entrará en la experiencia humana, ¿verdad? Seguro que todos lo habéis pensado. Entrará en la experiencia humana, saldrá de ella y en todas las condiciones encontrará el pan. Pero no ese pan, el pan que alimenta el cuerpo, que probablemente también lo encontrará, sino el pan que eleva el alma, ¿verdad? Tan interesante esto, ¿no? El hombre, hasta alcanzar la perfección, estará envuelto, ¿no? En esos ciclos reencarnatorios, ¿verdad? Pero una vez que haya encontrado, que haya ya entrado a conocer la verdad, esta ya quedará impregnada en él. Es de lo que hablábamos antes, de las conquistas reales, de lo que verdaderamente nos pertenece y que ya queda integrada, ¿no? en su alma. Y sea cual sea la condición en la que reencarne, siempre va a encontrar ese alimento, ese que le va a sustentar en las pruebas y le permitirá cada vez un paso más siempre adelante, ¿verdad? Muchos de nosotros pensamos, ¿y si la próxima existencia no tengo el espiritismo como herramienta, como apoyo, como refugio, ¿verdad? Pues si el espiritismo realmente ha entrado en ti, eso no va a desaparecer. No sé si en forma de la filosofía espírita, pero sí en forma de la verdad, y ya vas a tener ese sustento suficiente para estar fortalecido, para poder seguir adelante, siempre adelante. Bueno, también dice que el ladrón no viene sino para robar y matar y para hacer estragos. Continuamos analizando las palabras, ¿no? de este párrafo del Evangelio. Y es cierto, ¿no? Porque debemos considerar que todas las misiones precedentes han llevado a los hombres a derramamiento de sangre. Cada idea, ¿verdad? Mientras que Jesús predicó siempre la paz. Él siempre habló de unión, habló de amor, habló de fraternidad. Y si ha habido sangre, si ha habido sangre derramada en su nombre, esa debe caer sobre la responsabilidad de los que, llamándole sus discípulos, ¿no? Estos no han sido más que, bueno, pues lobos, no han sido ovejas, sino que han sido lobos, devoradores, que se han aprovechado de su nombre para alimentar su ego, para ejercer un poder material que no estaba sustentado sobre un poder moral. A nosotros se nos exige rogar, ¿no? Rogar por ellos, los que no hayan expiado, ¿no? Esa ceguera sanguinaria y que probablemente aún andan en derroteros de siglos de expiaciones, ¿no? Expiaciones dolorosas. Jesús afirma tantas veces que Él no vino para eso, ¿no? Él dice que Él ha venido para que las ovejas tengan vida y para que las ovejas la tengan
y la tengan en abundancia. Jesús, por su misión terrestre, vino a enseñar a los hombres los caminos que han de seguir para su regeneración, para su moral más pura. Él es el pan de vida, el pan del alma, ¿no? Ese que él ha comentado antes, ¿no? Ese abundante pasto que le engrandece, que le fortifica, que le purifica y que le va a llegar al grado máximo de elevación, ¿no? Por eso Jesús es el buen pastor, ¿no? Todos los hombres que practican su moral, esa moral con sus ovejas, su misión real, ¿no? Es la de conducir a los hombres a practicarlo. Porque no solamente él las dice, ¿no? Sino que las pone en práctica para que ellos aprendan también a practicar. ¿Sí? Para que no haya más que un rebaño, para que solo haya un pastor. Él es nuestro protector. Él es el gobernador de nuestro planeta, encargado de nuestro desarrollo, de nuestro progreso y de conducirnos a lo máximo, ¿no? A la perfección. Él dice, yo soy el buen pastor. Esto lo voy a leer. El buen pastor sacrifica su vida por sus ovejas, pero el mercenario, el que no es el propio pastor, de quien no son suyas, cuando las ovejas no son del pastor, o sea, él no es el propietario, ¿no? Sino que está ahí como, pues eso, como un empleado, ¿no? Cuando ve venir al lobo, y vamos a seguir todos este símil, pues las desampara. Él busca su propia seguridad, ¿verdad? Huye y las abandona, ¿no? Y se dispersa, el rebaño hace así, se dispersa, y el mercenario lo único que hace es ponerse en lugar seguro su propia vida, ¿no? ¿Por qué? Porque no les interesa, porque es un simple asalariado, ¿no? Él no tiene interés alguno en las ovejas. Eso es lo que ha pasado con los anteriores pastores. Es muy interesante, ¿no? Es muy real este símil, la verdad. De hecho, los falsos pastores, cuando aparece cualquier dificultad, y estamos hablando ya y ahora, ellos desaparecen, ¿no? Abandonan a su rebaño, a su suerte, preocupándose solo, como digo, pues por la suya, ¿no? Esto hace que el rebaño se disperse, como hemos dicho, y no estamos hablando ya en sentido figurado, ¿no? Y ahí pues, puede hacer que caiga en trampas o que se pierda, ¿no? Esto con la responsabilidad que conlleva, ¿verdad? Y lo peor de todo es que lleva muchas veces a producir un rechazo a cualquier pastor que se presente, incluido el buen pastor, ¿no? Las experiencias negativas que tenemos respecto a los que deberían ayudarnos en asuntos espirituales o religiosos nos llevan a rechazar realmente de plano todo lo falso, ¿no? Pero también lo verdadero, ¿no? Por el temor de ser de nuevo explotado o engañado, ¿verdad? Hasta ahora lo hemos vivido muy a menudo, ¿no? En algunas corrientes, la verdad. Estas palabras también en sentido figurado, como digo, hacen referencia al presente, ¿no? De entonces como a los futuros y a nuestros días, como estoy diciendo, ¿no? Los que se han encargado de apacentar al rebaño del buen pastor no siempre han tenido la fuerza necesaria para combatir sus vicios, ¿no? Que como seres humanos imperfectos, pues los tenían, ¿no? Y se entregaban a esos vicios ellos mismos y a su vez entregaban a sus ovejas también, ¿no? Que debían de guardar de esas malas inclinaciones con sus enseñanzas y sobre todo con su ejemplo. Pero el buen pastor, el pastor de almas, ese siempre vela sobre su rebaño. Él da vueltas, ¿verdad? Alrededor, no descansa alrededor de sus ovejas, los anima con su voz y con sus gestos, ¿no? A los guardianes fieles con quienes puede contar y a que le ayuden, ¿no? A reunir, a reconcentrar de nuevo a aquellas de sus ovejas que en algún momento tuviesen tendencias a extraviarse, ¿no? Pues el buen pastor, como decimos, y, no tiene, ¿no? Ese interés personal, ¿eh? En él no hay cansancio, no hay fatiga, no hay nada que le distraiga del cuidado de sus ovejas, porque es su interés personal, su interés principal. Jesús con estas palabras, yo soy un buen pastor que sacrifica su vida por sus ovejas, prepara a los que le están escuchando y a los hombres de generaciones posteriores
de modo que puedan comprender esta alusión que él hace, ¿no?, a su sacrificio del Gólgota. De hecho, su vida física la entregó, ¿no?, como pastor, la entregó por sus ovejas, ¿verdad? Y esa muerte de cruz tan tremenda y las consecuencias que tuvo después, ¿verdad? Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas. Mis ovejas me conocen a mí. El Padre me conoce y yo conozco al Padre. Y doy mi vida por mis ovejas. Fijaos qué interesante. Pero fijaos lo que dice después. Tengo también otras ovejas que no son de este aprisco, las cuales yo debo recoger, oirán mi voz y todas se harán un solo rebaño. O sea, Jesús ya lo anuncia, que esta dispersión se debe a nuestra inferioridad, a nuestro egoísmo, a nuestras malas inclinaciones. Pero en realidad, cuando nosotros entendamos la realidad de lo que somos, vamos a ser solo, una sola humanidad. No vamos a tener distinciones ni de países, ni de colores, ni de nada, porque todos vamos a hacer lo mismo. Vamos a ser todos iguales. Esas ovejas del rebaño del que Jesús habla con tanto orgullo, ¿verdad? Y orgullo lo ponemos entre comillas, porque habla con amor, ¿verdad? Habla con amor, no con orgullo. Estas palabras de Jesús hacen referencia real a esa misión, ¿no?, que él tiene en la tierra, a los frutos que ella debe dar, a su misión espírita como protector, como gobernador de nuestro planeta y a los resultados que debe producir, ¿no?, que es lo que decíamos antes, los cuales predice eso, ¿no?, que las ovejas de Jesús son todos los espíritus. Y escuchemos bien, no somos. Las ovejas de Jesús son todos los espíritus encarnados y errantes que estén adscritos a este planeta. Ese es el rebaño del Maestro. Que no somos solo los cristianos. Jesús es pastor de todos, incluso de los que no le conocen, de los que no le comprenden, de los que lo rechazan, incluso de los que lo combaten. Hasta de esos es pastor y hasta de eso se preocupa y cuida. Las ovejas que le conocen son aquellos que practican su moral, la moral que él predicó y que reconocen su misión. Mucha gente reconoce la moral crística, pero no reconoce la misión de Jesús. Todavía no ha llegado a eso, ¿verdad? Todavía no entienden que Jesús es el gobernador del planeta, es nuestro protector y es nuestro guía y ese es el supremo que, como él bien dijo al Padre, ¿no?, ni una sola de mis ovejas o de las ovejas que me confiaste se perderá. Todas las ovejas de la tierra son de este pastor, de Jesús, del Cristo. Las ovejas que no son de este aprisco, que Jesús debe traer y que van a oír su voz, son los que no practican su moral. Los que practicándola no reconocen esa misión, como digo, pero que sometidos a la ley de progreso, que ahí a donde yo quería llegar, vendrán a practicar y a reconocer esa misión. Poco a poco lo van a entender. Yo sé que sientan cátedra de que no, pero simplemente dejar correr, ¿no? Sus inteligencias madurarán, su corazón se ablandará y la ley de progreso los colocará o nos colocará a todos en su lugar debido, ¿verdad? Ahí poco a poco purificándonos siempre, además a través de los tiempos, de las reencarnaciones, percibiendo así siempre, ¿no?, cada vez más esa luz de la verdad que Jesús trajo a los hombres. Y que la nueva revelación viene a brillar, ¿no?, con todo su esplendor. El espiritismo nos explica con mayor claridad para el que quiera oír, ¿no? En realidad, Jesús, cuando dice esto, él ya abarcaba en su mente a nuestra humanidad entera, ¿verdad? Sin ninguna distinción, como hemos dicho, porque él es el pastor para todas las generaciones de espíritus. De espíritus en vías de purificación que se habían encarnado en nuestro planeta ya antes de su misión en la Tierra, de su misión encarnada, me refiero, como Jesús, y que debía encarnarse todavía más personas, todos esos espíritus dóciles a su voz, como Mesías, y que a la voz de espíritu de visiones de encarnado, errantes, y que son mensajeros del espíritu de verdad, y que deben paso a paso, de progreso en progreso, llegar a esa perfección moral, ¿no? A esa perfección moral humana que bajo el imperio de la ley de amor y caridad y de unidad, ¿verdad?, no habrá más que un solo aprisco y un solo pastor. Esto a veces es difícil de entender, pero en realidad la predicción está hecha,
¿no? Y el Maestro nos ha dicho siempre la verdad. Entonces, bueno, ya será cuando Jesús, nuestro protector y gobernador, Él podrá venir ya, ¿no? Como soberano, visible, porque Él ya es un espíritu puro. Cuando nosotros seamos espíritus puros, pues que es a donde Él nos va a conducir, ¿verdad? Ahí podemos trabajar directamente en comunión con estos espíritus, en comunión con Él, a los que pasaremos, de los que pasaremos a formar parte, ¿no? Cuando tengamos esos momentos de flaqueza o de especial dolor o perdamos de vista, ¿no? No perdamos, a veces perdemos un poco el norte, ¿no? Pues tengamos presente esta imagen, ¿no? Con ese Jesús, espíritu puro, y nosotros alcanzada esa pureza a la que estamos abocados en algún momento. Entonces, los momentos de dolor tengamos presente, ¿no? Esa imagen. Jesús dice también, mi Padre me ama porque doy mi vida por mis ovejas para tomarla otra vez. Doy mi vida para tomarla otra vez. Él dice que nadie le arranca la vida, ¿no? Sino que Él la da por su propia voluntad. Es tal la sintonía que Jesús tiene con Dios Padre, que la voluntad del Padre se cumple, ¿no? Automáticamente, ¿verdad? Esto es que por el cumplimiento, ¿no? De lo que estábamos hablando antes, del sacrificio del Gólgota, ¿no? De lo que Él debe servirle, ¿no? A consecuencia de esa misión terrestre, por el cumplimiento de esa misión espiritual, el Padre tiene plena confianza en Él, ¿no? Por eso es un espíritu crístico, porque da su vida por los hombres, pero no en la vida física, se refiere a su vida desde siempre, desde la creación del planeta, ¿no? Porque ese es el mandamiento que recibe del Padre. Todo esto es el resultado, ¿no? Como decimos, de la voluntad divina que le ha permitido esa manifestación y ha establecido, ¿no? De este modo, el cumplimiento de la obra del Cristo para el progreso de los hombres. Desde antes de la creación del planeta, el Padre designa, estructura, y Él se hace cargo de nosotros, no de nosotros, del planeta en principio y de todo lo que conlleve después hasta su purificación. ¿Mm? Pero volvamos al texto evangélico. Naturalmente, cuando Jesús viene a la tierra, nos trae un discurso nuevo, ¿no? Cuando imaginado en la época, muy alejado de lo que conocían hasta entonces, y crea una división enorme entre los judíos de la época. Muchos decían de él que estaba poseído por el demonio o que había perdido el juicio, y le preguntaban a los seguidores que por qué le escuchaban, ¿no? Una persona que había perdido la cabeza. Y otros decían que esas palabras no eran propias de un endemoniado o de una persona que había perdido el juicio, ¿no? Porque el demonio no puede abrir los ojos, ni los ojos físicos, ni los ojos espirituales, ¿no? El despertar de la conciencia, ¿no? Esos debates son los que se dan siempre que una verdad nueva ante los ojos de aquellos que se creen poseer toda la ciencia, ¿no? Que pretenden hacerse lugar entre la humanidad sin haberse hecho respaldar por las autoridades científicas, ¿no? Un pequeño número primero se pondrá de su parte por la novedad, por la curiosidad, y luego la abrazarán otros, de todo corazón, como ocurrió en la época de Jesús, atraídos por el sentimiento y por la conciencia, ¿no? Por la sintonía natural que tienen con la nueva enseñanza. Estos serán siempre, bueno, ya lo sabéis, ¿no? Porque lo hemos vivido, mirados como espíritus sencillos, ignorantes, ¿no? Gente simplona, ignorante, locos, hasta que la verdad, cuando ya tome ese derecho de ciudadanía, ¿no? Cuando ya tenga la suficiente entidad, sea forzosamente reconocida. No queda otra, por la fuerza de las cosas, ¿verdad? Admitida por los sabios, por los doctores, por esas doctas corporaciones que antes despreciaban a aquellos que ya conocían lo que por último, bueno, ha tenido ellas que admitir, ¿no? No les ha quedado otra. La ciencia ha tenido que rectificar en una infinidad de ocasiones, ¿no? En esto podemos reconocer claramente lo que pasó, ¿no? Y continúa pasando con la tercera revelación, entre cuyos seguidores pues nos encontramos, gracias a Dios. En el momento de su aparición, y a pesar de contar con el refrendo de mentes esclarecidas y formales, de un alto prestigio intelectual, pues fueron rechazadas, ridiculizadas por exponer las verdades que no se ajustan, ¿no? A las realidades que
que mentes muy estrechas, todavía moralmente hablando, han creído que deben ser las cosas, ¿no? Las cosas deben ser así. Y así es como, y de ahí todo lo que salga de ahí es rechazado. ¿Sí? Nosotros hagamos como Jesús, porque la verdad siempre triunfa, y sigamos adelante con nuestra misión de autoperfeccionamiento, de autoconocimiento, de asistencia a los demás siempre que nos sea posible, y con la absoluta seguridad de que el buen pastor está al frente de todos nosotros. Hasta aquí, muchas gracias.